saludarte, un gusto que me permitas este espacio para hacerte unas preguntas y para conocer un poco más de esa gran trayectoria y de esa gran influencia que has generado en pro de la igualdad y del progreso, sobre todo desde una vista que no es tan usual desde lo femenino, que es sobre todo tu carrera profesional y todo el desempeño, digamos, a lo largo de las participaciones que has tenido en tan importante empresa. Entrando en materia, te voy a plantear una primera inquietud que creo que nos pondría en un buen contexto de dónde estamos nosotros en este plan eh, y en este gran reto. Desafortunadamente hemos visto que unos grandes esfuerzos que se han hecho en Latinoamérica, en Colombia, en México, en el mundo sin duda, han sido enormes esfuerzos, han generado un importante recorrido, pasito a pasito yo creo que vamos generando espacios, pero todavía estamos lejos, lejos de lo que yo creo que todos los que estamos en esta idea de generar equidad tenemos como meta. Y entrando en materia, pues quisiera simplemente para tener un poquito de cifras, cuando nosotros miramos el último informe del Banco Mundial, que de hecho salió hace muy poco sobre mujer, empresa y derechos, salió en marzo de este año, pues vemos todavía que las cifras son tristes aún, son lejanas yo creo que del gran objetivo. Tenemos 178 países que continúan presentando barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía de las mujeres. En 86 países las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral y además en 95 países tenemos todavía esa diferencia de remuneración, que es la forma de cuantificar, digamos, la equidad de una manera evidente y práctica. Dicho todo esto a manera de contexto, yo lo que te quería preguntar, y sobre todo muy enfocado a esa tremenda experiencia en Latinoamérica que tú tienes, nosotros vemos que en países como Asia, Asia Oriental, sobre todo, digamos, para mirarlo en una división de Occidente-Oriente, y en Europa sin duda, pues ha habido un enorme avance. La pandemia hizo flaco favor a estos avances, pero yo creo que esto va resurgiendo un poco. Pero siento que hay una enorme diferencia de brechas entre Latinoamérica y Europa y Asia Oriental. Quisiera saber tu opinión sobre esas brechas y a qué crees que se debe esa diferencia de comportamiento. Bueno, yo creo que las brechas existen en cualquier lugar del mundo, no solo en América Latina. Algunos países en concreto en Europa y en otras regiones han avanzado más que el promedio de avance de América Latina, eso es cierto, pero principalmente porque ha habido política pública que determina cuotas e impulsa una serie de iniciativas que ayudan a que la mujer se incorpore al mundo del trabajo formal, como lo que es todo el sistema de cuidado infantil, de cuidado de adulto mayor, horarios extendidos y flexibilidad y licencias de paternidad. En América Latina, además de que no todos los países tenemos estas ventajas de infraestructura que facilitan de algún modo que la mujer armonice su vida profesional con las responsabilidades del cuidado de niños y de adultos mayores, los sistemas no dan piso parejo. ¿A qué me refiero? No todos los países de América Latina tienen licencia de paternidad y algunos que los tienen no la hacen obligatoria, entonces los hombres no las toman. Vivimos en una cultura básicamente masculina, donde el mundo de los negocios se creó y se piensa que es de hombres. Tú eres una excepción a la regla porque estás en un sector básicamente masculino, pero para la generalidad tu sector es para hombres y no debería de estar ninguna mujer ahí. ¿Desde qué estudiamos? Hay carreras femeninas y carreras masculinas. El estereotipo que estamos condenadas a repetir de estudiar estas carreras típicas y no nada STEM porque es para hombres también nos impide mucho entrar a lugares donde podamos decidir, a puestos de liderazgo, a gerencias y a ser directoras de empresa. Creo además que esta cultura donde los estereotipos están tan marcados hace muy difícil que las mujeres puedan tener largas jornadas o viajar o participar en eventos fuera del horario de trabajo, porque tienen esta presión por ser perfectas mamás, perfectas hermanas, perfectas esposas, o de no ir a ciertos lugares porque es mal visto. Todavía
tenemos este tipo de rezagos. Y la otra que me parece muy importante resaltar en América Latina, la gran distancia que hay entre las mujeres educadas y hombres educados y las zonas menos favorecidas rurales es inmensa. Todavía en algunas regiones de Latinoamérica se venden mujeres o se intercambian por un borrego. Tenemos un tema de violencia doméstica muy importante en América Latina. Tenemos embarazo infantil como un problema duro a resolver y tenemos sistemas educativos rezagados, lo que impide que tengamos las competencias y los conocimientos para ser exitosos en el siglo XXI y más afectar a las mujeres. Si a eso le ponemos la cereza del pastel de la pandemia, más de 19 millones de mujeres sufrieron el impacto de la pandemia de manera radical y perdieron su trabajo, porque estaban más representadas en la informalidad o en los sectores que van a tardar más en volver a niveles prepandémicos o subrepresentadas en los sectores de crecimiento. Y entonces, no solo por el sector donde estaban trabajando, sino también porque a la hora de que toman trabajo doméstico al 100% porque estaban trabajando desde su hogar, pues más mujeres han pensado a raíz de la pandemia, primero, tomar un puesto de menor responsabilidad o reducir el número de horas trabajadas con el consiguiente impacto en el salario o conseguir un empleo menos demandante o de plano renunciar. Y ese es el tema, bueno, que de acuerdo a la CEPAL perdimos por la pandemia 10 años de avance en el tema de la inclusión de mujeres en puestos de trabajo formal. No, cifra que no es menor y es un retroceso muy importante. De hecho, oyéndote, siento que uno puede como dividir dos grandes grupos de aproximaciones. Hay un gran tema de política pública, donde ya estamos hablando de tema Estado, tema presencia gobierno, un tema, por supuesto, de legislación, de derechos, deberes y un gran tema de actuación estatal, pero creo que desde la empresa y hablando un poco ya, digamos, del rol que tú tienes y del rol que tenemos, digamos, las mujeres desde lo corporativo, quería plantearte esto y yo creo que uno también puede poner fórmulas que permitan agilizar esos mecanismos que nos ayuden a cerrar esas brechas. Y te pongo un ejemplo a ver cómo lo ves y qué opinión te merece. Yo estoy en un grupo, como les decía, en el grupo Ecopetrol, donde nosotros tenemos la sostenibilidad como eje central del desempeño del plan de iniciativas, estrategia, progreso y desarrollo. Pero hemos encontrado que dentro de la sostenibilidad como eje transversal hay un elemento fundamental que permite afianzar los resultados y también los cierres de brechas, que es la tecnología. Todo este tema de la era digital debería facilitar, digamos, a las empresas el cumplimiento de sus resultados y agilizarlos. Entonces, de hecho, simplemente para ponerte un ejemplo, nosotros no hablamos de sostenibilidad, sino de sostenibilidad. Creo yo que esta digitalización de los esquemas, de los procesos, de los criterios, debe afianzar resultados no solo típicamente financieros y de cumplimiento de metas de una corporación, sino que debe permitir también cerrar estas brechas del factor humano y de la cultura organizacional para disminuir la desigualdad en la región. Quisiera compartir de esto y oírte al respecto sobre si tienes alguna opinión o algún ejemplo que nos puedas compartir. A ver, indudablemente la tecnología debe ser una herramienta que nos facilite cerrar brechas entre los que tienen y los que no tienen y entre hombres y mujeres. Debería de verse así. Pero la tecnología por sí sola no soluciona el problema. Que tengan acceso a Internet las comunidades, sí, que bueno, facilita. Pero necesitamos tener profesores que sepan educar a través del Internet o de aulas virtuales para que los niños en las zonas rurales también entiendan matemáticas y física e innoven y aprendan a pensar y a discernir e innovar. La tecnología ayuda, pero no es todo.
La diferencia de mujeres y hombres, sí, la tecnología a la hora que permite el trabajo remoto democratiza las oportunidades, porque ya nos ahorramos quizá el tiempo de transporte a la oficina, no importa si vivimos más lejos, nos permite esta flexibilidad de horario y de pasar unos días en la oficina y otros en casa, pero eso solo funciona si la mujer tiene dentro de casa ayuda, porque no puede cumplir con la productividad exigida si tiene una doble o triple carga de trabajo. Sí, solo si la mujer está capacitada en esas actividades y posiciones que son las que están en crecimiento. Tenemos que hablar para cerrar la brecha no solo de tecnología, sino cerrar la brecha de habilidades y migrar de un sector a otro. Estamos sobrerepresentadas en los sectores que van a volver más lentos. Hospitalidad, turismo, bienes raíces. Ahí estamos sobrerepresentados. ¿Qué está creciendo? Tecnologías de información, comercio electrónico, el ecosistema de salud y logística. ¿Cómo hacemos para que las mujeres que están en sus sectores puedan ocupar las vacantes de estos otros que hoy tienen dificultad para cubrir las vacantes? Solo a través de la capacitación, del reentrenamiento, ¿no? Y hoy oímos hablar de upskill y reskill. Por supuesto, las estrategias ESG de las organizaciones que deberían estar encaminadas al propósito, a la prosperidad y al bienestar, tienen que invertir en cierre de brechas y en capacitación no solo de las mujeres, sino de hombres y mujeres para que estén aptos en el área digital. Me parece que la tecnología, insisto, es una herramienta, pero no suple a las competencias blandas que hoy debe de tener cualquier persona para ser atractiva en el mundo del trabajo. Ya hablamos de comunicación, de trabajo en equipo, resolución de problemas, de creatividad, de innovación, de construir relaciones de influencia, de tener liderazgo. Eso la tecnología no lo hace. Si no desarrollamos primero estas competencias en los candidatos y en las personas que buscan un empleo formal. Y por último, yo quisiera destacar aquí que el mundo cambió, se reseteó por completo con la pandemia. Y entonces las exigencias que teníamos antes no son las mismas que enfrentamos ahora. Estamos en una época de reinvención de las organizaciones, de reinvención de lo que es el trabajo y de la reinvención social del equilibrio entre la vida personal, familiar y de igualdad de oportunidades para todos. Creo también que nos quedamos cortos cuando solo pensamos en mujeres en temas de diversidad e inclusión, porque la diversidad es mucho más que eso. Y en pleno siglo XXI, en la era digital, seguimos hablando de mujeres, cuando ya deberíamos haber superado este tema hace 50 años o más. Entonces, eso no hace más que poner en la llaga en esta necesidad urgente de buscar talento en los grupos que antes no volteábamos a ver. ¿Y por qué digo necesidad urgente? En Manpower Group, que tú sabes, somos una empresa global con más de 70 años en el mundo del trabajo, que proveemos soluciones de talento a las organizaciones. Tenemos información de primera mano de lo que necesitan las empresas, de lo que necesitan los candidatos. Y hacemos cada año una encuesta que llamamos escasez de talento, donde preguntamos a los empleadores si encuentra fácilmente o no al talento que necesita para su estrategia de negocios. En el 2022, a nivel global, el 74% de los empleadores nos dijo que no encuentra al talento que necesita. 74%. El promedio de América Latina es 69%. En Colombia es el 61%. Más de la mitad dice, no encuentro las competencias que requiero. Esa sería una gran oportunidad para las mujeres de ver cuáles son estas competencias, y no son mujeres, insisto, cualquier grupo vulnerable o sujeto a discriminación laboral, para poder prepararse en ese sentido y empezar a cubrir estas vacantes que hoy están abiertas. Porque lo que pasa es que el mundo del trabajo está no balanceado, hay un desbalance entre la oferta y la demanda del trabajo. Muchas personas buscando empleo, pero estas personas no saben hacer lo que se requiere. Muchas empresas buscando candidatos, pero que no encuentran a quien sepa hacer lo que se necesita. Me parece que la solución a este desbalance no solo son iniciativas para mujeres o diversidad e inclusión, también de política pública, también de cambio de la cultura empresarial. Hoy necesitamos que las organizaciones vean este tema de mujeres y de la inclusión no solo como un programa de recursos humanos o como algo lindo de tener, es como un tema de negocios. Es un tema de negocios que estemos las organizaciones
viendo estos pools de talento, motivando y reteniendo a nuestro personal. Está demostrado que cuando hay más mujeres tomando decisiones hay mejor clima laboral, hay más compromiso, hay menos rotación y las empresas son más rentables. Es un tema de negocios y así lo debemos de plantear y así debemos de revalorar las oportunidades para todos. Pues mira que oyéndote, hay un montón de herramientas más allá de la tecnología, digamos que yo creo que la era digital es simplemente un apoyo adicional que agiliza, pero definitivamente no es el único, como tú clarísimamente lo mencionas. Y retomando una frase que dice sobre democratizar las oportunidades, que me parece que es el mejor resumen de lo que hemos charlado hasta ahora, quería preguntarte ya un poquito más a nivel personal, si ¿ha habido algún estereotipo que frecuentemente tú hayas tenido en tu carrera? Y lo uno con lo anterior, porque democratizar las oportunidades precisamente debería apuntarle a evitar los estereotipos y como lo mencionabas, pues todavía sigue habiendo estereotipos para la inclusión no solo femenina, sino cualquier grupo, por decirlo así, minoritario. No sé si nos puedas compartir alguna experiencia en ese sentido. Uy, muchos, a lo largo de mi vida muchísimos. Creo que en América Latina los estereotipos de lo que debe de ser una mujer están sumamente arraigados en la cultura. La mujer debe atender la casa, cuidar a los hijos, estar dispuesta a atender, por supuesto, a la pareja. A los 20 y tantos años debería de estar casada, formando una familia. La mujer debería de estar concentrada en el bienestar de los demás, menos en el de ella misma. Y además, estar guapísima, ¿no? Y sonriente todo el tiempo, como en las telenovelas. Eso es algo que vemos todos los días. Si tú ves la portada de una revista femenina y de una revista para hombres, puedes ver que la portada de la revista femenina habla de ser sexy, cómo hacer mejores postres y cómo ser atractiva. La portada de la revista para hombres habla de poder, de negocios y de actitud de valentía. Desde ahí, y eso es lo que ven las niñas. Y es como, a veces hasta yo misma no me doy cuenta del lenguaje que estoy usando que refuerza esos estereotipos. Debemos de tener una campaña permanente de cambiar el lenguaje que usamos en casa. Naturalmente tú ves una niña y dices, ay, qué bonita estás. Cuando le deberíamos decir, oye, tú puedes ser campeón y salvar el mundo. Al hombre rara vez, al niñito, hombre, varón, rara vez le dices, qué bonito estás. Es más, no se lo dices. No, le dices otro adjetivo. Y esos son los temas que yo veo diariamente en la vida de todo el mundo. Y en mi vida a veces yo también me sesgo y procuro estar muy consciente todo el tiempo de estas palabras o estas actitudes que pueden reforzar ese estereotipo que tanto rechazo a nivel consciente. En mi vida laboral, bueno, a mí me ha tocado abrir brecha en algunos sectores y de pronto yo era la primera o la única mujer en una sala de juntas con varones líderes de negocios. Y ellos también, de manera inconsciente, repiten estereotipos. Por ejemplo, el doctor Pérez, el licenciado Flores, el magistrado González. Y cuando llegan a mí, Moni. Yo no soy ni la maestra, ni la directora, ni la actuaria, ni nada. Moni. Okay. Inconscientemente. Y sin la menor mala voluntad. O sea, es algo que son conductas tan arraigadas que cuesta mucho trabajo quitar. Y hay cosas que creo que las propias mujeres debemos trabajar en nosotros mismos porque nos hacemos víctimas de nuestro propio destino. Las culpas, los miedos, el estrés, el temor, el no levantar la mano, el no pedir un ascenso, el no pedir aumento de sueldo, el estar en la oficina pero pensando en la familia y en la familia pensando en la oficina. Estas cosas nos impiden tomar las oportunidades que nos podrían llevar a ser gerentes, directoras o líderes de una organización o de una institución. Y vaya, bueno, yo tengo una anécdota que estaba en un país de Europa, me habían hecho el honor de invitarme a un panel y habíamos llegado casi todos los panelistas, faltaba solo uno. Yo era la única mujer en el panel y estábamos en el salón de panelistas conversando los cuatro, faltaba el quinto. El quinto llegó tarde, muy apresurado, e instantáneamente me vio mujer y asumió que yo era
la que le tenía que recoger el abrigo, el sombrero y el paraguas. Y me los dio. Entonces yo me quedé así hasta que alguien más que iba a ser panelista dijo, no, ella también es panelista. El pobre tipo se moría de la vergüenza y yo también. Pero es como estas estereotipos, repito la palabra, nos hacen daño y nos aniquilan. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer para con nosotras mismas es trabajar en nuestras propias inseguridades y miedos, cambiar conscientemente el lenguaje que usamos en casa y en las organizaciones, a las mujeres que están en sus organizaciones, ayudarles con programas de coaching, de mentoring o de sponsorship, para que no renuncien cuando se casan o tienen hijos, para que sean valientes, para que se atrevan a levantar la mano. Hay estadísticas, tú mencionaste al principio de esta entrevista la brecha de salario, la brecha salarial. Si un hombre y una mujer entran a una empresa con el mismo sueldo, a los 2 años, el 57% de los hombres ya tuvo aumento de sueldo contra el 7% de las mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque tocaron a la puerta del jefe y dijeron, necesito ganar más dinero, porque me lo merezco, por mi potencial. Y las mujeres no lo hacemos. No está en nuestro chip mental tocar la puerta y exigir un mayor salario. Y así se va abriendo la brecha, por supuesto. Y ahora, a nivel empresarial, yo creo que hay muchas prácticas que podemos adoptar para poder paliar de algún modo estas brechas y estos temas, como ya mencioné el coaching, el mentorship, el tener entrevistas con CV ciegos, es decir, que no pongas el nombre o el género, ni la edad, ni el estado civil de la persona, para que el que va a entrevistar se fije en las competencias y en el conocimiento y no en los estereotipos. Debemos exigir, por ejemplo, que en cada terna de candidatos haya una mujer para que sea elegible también y que gane el que mejor se adapte al puesto, pero no por ser hombre, sino por el conocimiento y el background que tenga. Tener muchos referentes de hombres y mujeres que estén involucrados en el tema de igualdad de oportunidades y referentes accesibles, cercanos, no estereotipos tan lejanos que una niña no se puede inspirar porque lo ve tan lejos que queda fuera de su realidad. Y en Manpower, ya digamos de manera específica, todas estas acciones que tú mencionas se han logrado implementar, tienen otras acciones adicionales que nos puedas compartir, un poco casos de éxito si los hay. Claro, sí, mira, tenemos la gran fortuna que Manpower desde su origen ha sido francamente feminista. No, la empresa fue fundada en 1948 en Milwaukee, en Estados Unidos. Y fuimos los, digamos, y se vale la expresión, los creadores de la industria. Cuando estos dos abogados se dan cuenta que necesitan apoyo temporal porque la gente estaba en las maquiladoras para los paracaídas y los uniformes, los hombres estaban en la guerra, y entonces vieron que era una necesidad común en varias organizaciones. A las primeras que mandaron a abrir Londres y Chicago fueron a las mujeres, que eran sus asistentes. Y entonces eso te da pauta de qué tan abiertos a talento somos desde el origen. Nuestro CEO es francamente feminista, en el buen sentido y acepción de la palabra feminista, y ha hecho un compromiso público que para 2025 seremos 50% hombres y mujeres en los más altos niveles de organización. No en gerencias, sino en presidencias y vicepresidencias de la corporación. Nuestro board global está compuesto ya de 50% hombres y 50% mujeres. Y entonces se va creando una cultura, porque la cultura no es una política, no es un manual, es una conducta que se repite. Y entonces todos tenemos este compromiso. ¿Qué otras medidas hemos tomado además de lo que ya te comenté? Por ejemplo, todos los directores y los líderes tenemos una meta de diversidad en nuestro plan de sucesión. Y si no llegas, se te afecta la compensación variable. Igual que si no llegaras a tu resultado de ventas. Ok. Y entonces vamos midiendo el objetivo cada año. Ya hay acciones muy concretas y a nivel consciente para preparar a más mujeres que sean los líderes del futuro. Tenemos prácticas como, bueno, la flexibilidad siempre la hemos tenido más allá de la pandemia, salas de lactancia, entrenamiento para hombres y mujeres, políticas de paternidad extendida, fomentamos mucho los referentes hombres que son tan valientes como para decir, ya me voy porque me toca llevar a mi hijo al pediatra,
Ya me voy porque voy al Festival de Día del Padre. Ya me voy porque mi esposa está de viaje y tengo que llegar a recoger a los niños a la escuela. Esos referentes masculinos son muy importantes para empezar a cambiar la cultura de una organización. Y al contrario, ver mal al hombre que no participa en el trabajo doméstico. Nosotros hacíamos, porque ahorita no lo hemos retomado todavía, que podrías llevar a tus hijos al trabajo y fomentamos que los hombres sacaran a sus hijos al trabajo, porque esa es una manera de enseñarle que los padres también colaboran en el cuidado de los niños, pero dejan a la mujer libre para que esta tarde ella haga otras cosas, o pueda viajar, o pueda trabajar, o pueda descansar. Entonces, estamos muy metidos en el tema. ¿Y qué más hacemos? Tenemos un estudio que les vamos a compartir que se llama 7 pasos para la inclusión consciente, que es una recetita muy simple de cómo con ciertos pasos conscientes, repetidos, puedes llegar a facilitar la diversidad y la inclusión. Tú, digamos que todo este gran camino que se ha recorrido, que además evidentemente es un ejemplo de éxito, implica todo un esquema muy pensado, estructurado y organizado en pro de alcanzar esos propósitos, con acciones afirmativas que así lo permitan. Digamos que desde tu rol de promotora de la mujer, ¿cuál crees que debería ser la acción insignia, digamos, que tú has entendido? Simplemente por poner un ejemplo, intuyo que me vas a decir, no es una única, pero tal vez un camino muy diferencial que permita dar ese enfoque con propósito. Yo creo que el primer paso para que esto sea exitoso es que el CEO o la máxima autoridad de la organización se comprometa con el tema y lo tome como un objetivo propio, personal, y no lo delegue en otras áreas o en recursos humanos. Ese es fundamental. Si no existe ese compromiso de la alta dirección, con el tema no va a funcionar, no va a avanzar, o va a costar mucho más trabajo que avance. Seguro mucho más tiempo también y claro, dificultad. Claro, sin esa, y yo creo que eso ha sido algo que se ha repetido, se ha pensado que estos programas son algo más nice to have y bonito de decir, pero no ha habido un compromiso serio, público, medible y alcanzable. No todas las empresas podrán decir en 2 años el 50, pero sí pueden decir en 2 años el 15, para que sea alcanzable y medible. Pero necesita ver ese compromiso público de las altas cabezas de la organización. Y también me parece que es fundamental para acelerar el paso que afecte la compensación variable de los decisores. A mí, por ejemplo, me castigan el 10% de mi bono anual si no cumplo con mis metas de diversidad. Hace 10 años yo hubiera considerado que las cuotas eran lo más absurdo y feo que existía, ¿eh? Hoy digo, si no hay cuotas y si no hay ese tipo de medidas, no va a pasar. Llevamos más de 100 años hablando de lo mismo. De acuerdo, las cuotas son como un mal necesario, esperamos que en temporalidad y transición, pero yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en Colombia, no sé si en México ocurra lo mismo, no hablamos de acciones afirmativas, que sería el anglicismo equivalente, sino que hablamos de una discriminación positiva. Ya de suyo el nombre, pues, trae consigo un peso enorme negativo que uno debería tratar en el lenguaje de reversar y por supuesto que todas esas acciones deberían estar encaminadas al principio de manera forzosa, con consecuencias, buscando que se genere una cultura del hábito que ya no requiera eso. Oyéndote en el tema de esos indicadores que ustedes tienen, que además me parece una práctica muy interesante, ¿cómo lo miden? ¿Es en términos de porcentaje de fuerza laboral? Por nivel. Ok. Porque puedes decir, tengo el 50% mujeres, sí, pero todas son operativas. Y es una falsa medida, ¿no? Es por nivel operativo, contributor individual, jefe, supervisor, coordinador, gerente, director, vicepresidente, presidente. Por nivel vamos midiendo el porcentaje. Vamos midiendo el porcentaje de rotación también por nivel y por edad. Ok. Cada año revisamos que no haya brecha salarial, hombres y mujeres al mismo puesto. Cada año hacemos varios cursos de sensibilización para que no se nos olvide.
lo que es incluir no solo mujeres, sino personas con discapacidad o otro tipo de minorías. Tenemos un comité de diversidad e inclusión cuyo propósito es eso, darle seguimiento a las iniciativas y que no se nos desvíe el barco de donde vamos, ¿no? Generamos mucha información del tema mujer, lo cual nos compromete. Sería absurdo que yo estuviera hablando contigo de esto y para dentro de la empresa ser totalmente lo contrario. Y que sea un tema no solo de talento humano, te oigo que se vuelve transversal y que permea toda la organización. Muchas veces pasa que en las compañías se vuelve un tema no solo como tú decías de un nice to have, sino que además es talento humano que se encargue de esas buenas prácticas y los demás nos encargamos de hacer lo que corresponde. Entonces, claro, uno ve las áreas de talento humano con mucha participación femenina en Claro. muchos niveles, pero en el core del negocio de la compañía no. Luego, es una fachada de equidad y yo creo Claro, que... claro. Es un falso compromiso. Sí. ¿Qué debemos hacer también? Colaborar con instituciones educativas y con la sociedad en general y con los padres de familia para darles información. A veces son los mismos padres los que no quieren que su hija estudie ingeniería, porque es para hombres. Platicar con los padres, decir, a ver, más allá de lo que tenga usted como estereotipo, si estudia ingeniería su hija, va a tener más probabilidad de encontrar un buen empleo, va a ganar 25% más que el promedio del mercado, etcétera, etcétera. Y a veces los padres no tienen esta información y fomentan la deserción para las carreras STEM. Tenemos que hablar con las niñas, con las jovencitas, con los jovencitos, para poderles cerca a estos referentes que rompieron lo que ellos creen que es. Claro. Yo platico mucho esta experiencia de una iniciativa que tuvimos en México hace años, donde trajeron a la Ciudad de México a las niñas de mejor promedio en matemáticas y física de secundaria y bachillerato. El perfil de niñas tímidas, calladitas, inseguras, no que no levantaban la mano, pero sabían todo, las respuestas. ¿Cómo desde esa edad las enseñas a que levanten la mano porque seguramente obtendrían el puesto? ¿Cómo las enseñas a no tenerle miedo a las matemáticas? ¿Cómo las inspiras para que sueñen en grande, ¿no? Y también a los niños, para que sepan que su compañerita es igual de buena en matemáticas que él, y no por ser mujer no es tan apta para resolver un problema aritmético. De acuerdo. Tenemos que hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y al revés debería ser igual. Yo conozco papás que el hijo les dice que quiere estudiar arte o psicología y les parece, o sea, esto es como temor familiar del futuro, escandaloso, y entonces hacen todo un ejercicio para tratar de desestimar la decisión y que piensen en algo tradicional, cuando el éxito pues no depende de la carrera, sino el de desempeño. Digamos que la promoción debería ser al talento, no al género. Claro, sí, tenemos muchas barreras que romper. Me parece que se logrará gran avance cuando podamos incidir desde la más tierna infancia en niños y niñas, para que justo lo que dice, los niños puedan estudiar arte o danza y las mujeres ingeniería o mecánica. Sin tener que luchar contra corriente. Eso es cierto, y de hecho tú has tenido no solo un enorme ejercicio profesional en pro de estas iniciativas y de estas acciones, sino que has sacado el tiempo de tener producción literaria. De hecho, hablando de los jóvenes, pues tienes 2 libros, Cómo conseguir tu primer trabajo, y en sus marcas listos, Empléate, que deberían ser un referente casi que de pensum obligatorio en los colegios para mostrar esa gran diversidad de oportunidades que tienen las personas, solo por el hecho de ser personas en función de sus intereses y no en función de los estereotipos familiares o coyunturales o incluso de los colegios y su educación. Pero quisiera, digamos, con ese introducción a este tema, preguntarte cómo fueron esos comienzos en esa producción literaria. ¿Qué te inspiró específicamente para llegar a ese gran reto de abordar 2 enormes libros que hoy son referencia? Mira, un poco la idea surgió porque me invitaban mucho a dar pláticas a escuelas del talento, del trabajo, de las competencias más difíciles de encontrar, de empleabilidad, etcétera. Y los chavos siempre me hacían, chavos es aquí en México les decimos a los jóvenes, y los jóvenes siempre me hacían casi las mismas preguntas. Okay.
cómo hago mi CV, cómo manejo una entrevista, dónde busco empleo, trabajo o estudio, o las dos cosas al mismo tiempo, o me contaban retos como mi CV está bien hecho, pero nunca me vuelven a llamar, o me puse muy nervioso en la entrevista. Entonces así salió la idea de escribir como una guía muy sencilla para aquellos que iban a buscar su primer empleo o aquellos que se querían cambiar de trabajo y tener una mejor oportunidad laboral. Y así fue. El libro es gratuito, ni siquiera es con ánimos de lucro, es simplemente dejar un granito de arena para hacer más fácil este tránsito, que no es fácil. Buscar trabajo no es fácil. Encontrar trabajo es un trabajo en sí. Y en las escuelas no hay una materia que te enseñe esto. Tus papás a lo mejor buscaron trabajo una vez en la vida y siguen en la misma empresa de hace 50 años. Y no tienen esta experiencia como para orientarte, ya es de así, muévele por acá. Por eso salió la actualización del libro con el segundo, que es En sus marcas y estos empleate. Lo vamos a actualizar ya prontito otra vez porque las cifras cambian, pero se trata de eso, ¿no? De aportar una herramienta más para los jóvenes y no tan jóvenes que buscan otra oportunidad laboral. Pues mira que yo tengo 2 hijos hombres y sin duda les voy a transmitir los libros porque además están ya en bachillerato y es importante pues que vayan encontrando ese camino con motivación y con guía, que definitivamente los colegios no la dan. Tal vez los papás tengamos algún tipo de ejemplo, pero creo que se enfrentan a un mundo un poquito más diferente y retador que el nuestro y es importante que haya una experiencia como la tuya que les dé una vista de un tercero de cómo abordar tan importante empresa personal como es emplearse por Pues primera sí, vez. la pueden bajar, está en internet, también les vamos a pasar el link, y es completamente gratis. Maravilloso. Seré usuaria sin duda y aseguraré que en mi casa, donde todos son hombres salvo yo, también sean usuarios y lo transmitan. Pues Muy bien. Mónica, estas son las preguntas que te quería hacer, conocernos un poco más, conocer de toda tu tremenda experiencia y principalmente agradecerte por el espacio. Al contrario, encantada de haber participado en este Women Economic Forum Colombia y espero verlas pronto físicamente. Así es, que nos encontremos pronto. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.